Ya estamos por aquí. Ay, espero que se me vea bien. A ver si Paco se va conectando. Hola, Juanmi. ¿Qué tal? Hola, Priscila. Hola, Ana. Hola, Carmen. Hola, Ángela. Qué montón de gente. ¿Qué tal? Que a ver si se une mi compi Paco. ¿Qué tal, chicas? Mm. Sí, nosotros también tenemos muchas ganas de hablar, de contar o de contestar las preguntas que habéis hecho. Hola, Tamara. Hola, Nerea. ¿Qué tal? Qué bien. Bueno, pues aquí estamos para hablar de nuestra amiga la ansiedad, que después entenderéis por qué digo amiga, pero aunque no lo parezca. Que eso, que a ver si se conecta Paco, que espero que sí. Y hola, Reyes. Qué bien, cuánta gente conocida. Hola, Ali. Qué montón de gente conocida. Ay, mira. Em, ay, pero no sé por qué no me da la opción de... A ver, no sé cómo... Ahora, ya. Exacto. Ahora. Ya. Estoy esperando a ver si Paco se conecta. Creo que sí, que ahora... Hola, Hola. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? muy bien. ¿Tú qué Pues tal? nada, ya. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, hombre? Pues mira, han hecho... Claro. Pues bienvenido. Perdona que no te escucho bien. ¿Estamos ya? Ya estamos en directo. Ya Muy bien. estamos aquí. Que está aquí la gente saludando. Hola, hola, te está saludando. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por seguirnos. Y, y nada, que tienen muchas ganas de escucharnos, me estaban diciendo. Muy bien. Y entonces, nada, bueno, voy a presentarte primero. Y bueno, él es Paco García, es psicoterapeuta desde hace más de 10 años, es especialista en ansiedad, depresión, adicciones. Bueno, y la corriente que sigue pues son las terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, un poco estamos en la misma línea y eso a mí me encanta, que estemos en sintonía y a los dos nos encanta esa vertiente. Así que eso, os vamos a hablar de la ansiedad, hemos dicho, porque os preguntamos que de qué queríais que os hablásemos y ganó la ansiedad por goleada. Así que nada, vamos a contaros un poco de ella y luego también vamos a contestar las preguntas que nos habéis dejado, ¿vale? En las cajitas que dejé. Así que fenomenal. Y para empezar te voy a preguntar, ¿vale, Paco? Yo aquí voy Yo, a hacer de entrevistadora, venga, aunque de apunte. Pero, um, o sea, ¿qué es la ansiedad, no? ¿Qué les podemos decir que es la ansiedad? ¿Por qué vale. surge? Bueno, así yo diría que la ansiedad es una respuesta natural que tiene el cuerpo para enfrentarse a determinados del ambiente. Es Ujú, natural porque, de hecho, para la supervivencia humana estamos gracias a la ansiedad, gracias al miedo. Porque ha resultado de una protección ante las adversidades, ante pues lo que nos podía pasar como especie, ¿no? En un momento dado nos protegía, imaginásemos que vamos por un bosque en un momento dado y escuchamos un crujido detrás de nosotros. En ese momento, si no tuviéramos ansiedad, nuestra respuesta sería positiva, sería de optimismo. Podríamos decir, ah, bueno, en plan, podría haber sido el viento, ¿no? No hay ningún problema con eso. La ansiedad nos avisa de que puede haber un peligro en el entorno, entonces nos pone alerta, se dispara una respuesta en el cuerpo de tensión, ujú, los músculos, por ejemplo, se tensan y empezamos a derivar en pensamientos relacionados con que pueda pasar algo peligroso. Esto es muy ujú, importante porque luego esto que pasa, que es natural, se deriva
pues a nuestra forma de funcionamiento en el día a día, ¿no? Es un Ujú. mecanismo que sirve para detectar los peligros del entorno, pero claro, es un arma de doble filo, porque ya no existen los tigres dientes de sable, ni hay una tribu que nos quiere, ¿no? Quiere acabar con nosotros. Ahora son más productos de nuestra propia mente, sobre todo del lenguaje, de cómo el lenguaje nos afecta a la hora de interpretar las cosas, la Ujú. forma que tenemos y cómo nos fusionamos a él, que peligros reales. Ahí está. Bueno, tú sabes que yo llamo a la vocecita que está en nuestra cabeza, a la drama queen, ¿no? Y cuando tú hablas del lenguaje y el diálogo interno y la forma de relacionarnos un poco con nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando de que la ansiedad muchas veces se genera porque se alimenta ese miedo que es natural y es funcional y nos ha servido para muchas cosas. O sea, ese miedo alimentado por pensamientos que no, que tienen que ver a lo mejor con cosas del futuro, ¿no? O con poner en persona pues sentimientos, emociones que no están ocurriendo, ¿no? O imaginando que van a ocurrir cosas que no están ocurriendo en este momento, ni sabemos ni tenemos la certeza que va a ocurrir, pero al final esa voz como que está ahí proyectando las películas, yo la llamo pues la drama queen en modo directora de cine, en modo Sandro Rey, en modo un poco por hacerlo como más cercano, ¿no? Y es como si alguien habitase en nuestra cabeza, ¿no? Y, y- y todo eso hiciese que pues nos asustásemos, ¿no? Y como tú has dicho muy bien, respondemos, igual que a los crujidos, ¿no? Pues a esos pensamientos que salen y que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Así es. Y aparte, la mente en ese sentido está sobrevalorada porque está muy bien con los problemas externos para plantearte el día a día, ¿no? ¿Cómo hago esto? O si se te estropea un grifo, pues sabes los pasos que tienes que seguir para arreglarlo. Pero claro, con los internos ya no funciona tan bien. Con los internos ya da mucho más fallos. Y claro, tenemos esa visión de que la mente, pues, omnipotente, ¿no? Que puede solucionarlo todo. Pero cuando intentamos empezar a solucionar temas personales, emociones, pensamientos, ahí ya no funciona tan bien. Y empiezan los problemas psicológicos a raíz de eso. Exacto. Sobre todo porque pasa una cosa que es que cuando tenemos esos pensamientos que nos hacen sentirnos mal, ¿no? Cuando empieza la mente en modo directora de cine con las películas de terror, ¿vale? Puede llamarse. Claro, entonces eso produce terror, ¿no? Eh, Produce miedo, claro, y claro, y yo no quiero tener eso. claro, Entonces ese no querer tenerlo, ese intentar reprimir, intentar, no, venga, no puedo pensar en esto, o no me quiero estar sintiendo así, ¿por qué me claro. estoy sintiendo así? Eh, no me quiero sentir así. O sea, entramos también como en ese círculo de no me puedo sentir así, ¿no? Incluso. Claro. O sea, ni me lo permito. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que también un poco la cultura lo que nos vende, ¿no? Es la cultura de la felicidad rápida, del tienes que sentirte bien, hay que ser felices, siempre tenemos que dar nuestra mejor cara, siempre tenemos que rendir plenamente con todas las actividades. Entonces, claro, eso la persona lo integra y cuando ocurren pensamientos un poco más negativos, pensamientos que son ya más aversivo, más doloroso, la persona empieza a interpretar, ¿no? Y dice, oye, ¿tendré yo un problema psicológico? ¿Pasará algo en mí? Es como que la cultura nos está protegiendo mucho de la condición propia humana, que es el sufrimiento, ¿no? Ujú. Y siempre está, pues si estás mal, tómate algo. Si te sientes mal, pues una pastilla. Si vete a comprar algo. Y así, pues la persona integra todo eso y cuando se enfrenta a sus problemas, que a todos nos viene, porque eso forma Mm. parte de la condición humana, pues empieza a interpretar que algo malo está pasando con ella. El Ujú. problema de esto, que empieza a desplegar una serie de comportamientos de control de todas esas sensaciones que no está dispuesto a tolerar ni está dispuesto a pasar por ahí, ¿no? Como una forma de crecimiento personal, ¿no? Y claro, ahí ya hablaremos más de eso, ¿no? De la habitación y todo, ¿no? Pero ahí empiezan ya los problemas. Cuando uno integra todo eso, cuando uno no está dispuesto a pasar por donde tiene que pasar, en ese momento pues estamos hablando de la ansiedad, pues la ansiedad mismo, y empieza a derivar, empieza a hacer situaciones en las que intenta controlar todo eso. Y ya el problema
es que aparece la habitación, ¿no? Como uno no quiere sufrir y no me quiero exponer al sufrimiento, pues voy a dejar de ir a donde tengo que ir. O voy a dejar esto tan importante, voy a dejar de ir a la facultad, porque la verdad que yo no me quiero sentir así. Ahí, ¿qué pasa? Que la ansiedad y el control que conlleva te va ganando terreno en la vida y va afectando a facetas de vital importancia para la persona, como son los valores personales, ¿no? Claro. O sea, todo lo que te importa. Yo, Todo, yo, claro, claro, eso, bueno, que tú sabes que conoces la metáfora del jardín, ¿no? Que la usamos mucho, ¿eh? o sea, que nuestra vida es como un jardín donde hay diversas plantitas y bueno, al final, el hecho de centrarme en la ansiedad, en que no quiero, en dedicarnos a quitar como las malas hierbas, ¿no? Centrarnos en eso y en que eso al final controle mi vida, pues, pues hace que no nos ocupemos de las plantas, ¿no? De lo que en realidad nos importa, de cuidar nuestras plantitas que son nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hobbies, nosotros mismos, ¿no? Todas esas cosas. Y, y al final, esa evitación, porque es normal, ¿no? O sea, quiero decir, por otro lado, es normal que intentemos evitar el sufrimiento, ¿no? Por lo que tú has dicho, por cultura, porque Mr. Wonderful is around the world, como dice, bueno, que está por todos lados y es como, Sí, el mensaje es, no te sientas mal, claro, ¿no? yo O sea, sí, pero si ese sufrimiento se contrapone a mis valores personales, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, si me diera miedo hablar en público y tengo que ir, por ejemplo, a la facultad, ¿no? Ese miedo a hablar en público, si yo no estoy dispuesto a aceptarlo, si no estoy dispuesto a superarlo, al final el problema es que la mente va a derivar a otras facetas. Entonces, ya no voy a esa clase en la que tengo que exponer, pero claro, si a mí esa clase me dio miedo, también la otra. Voy a dejar de ir a la facultad. uh-huh, Lo mismo pasa. Si, oye, pues que en la facultad a mí lo que me da miedo es exponerme a personas. El supermercado tampoco. Entonces la persona va derivando a un montón de evitaciones que acaban con su vida. Al final uno exacto. deja de tener una vida plena por estar constantemente intentando controlar esos síntomas que son aversivos. Uh-huh. Y una cosa, porque una de las preguntas que más se hacen, y bueno, también cuestionando un poco, o sea, se venden muchos programas de acaba con tu ansiedad, ansiedad cero, ¿Eh? ¿no? Y ¿tú qué piensas de eso? Bueno, realmente eso es lo que dije antes, ¿no? Lo que la cultura está vendiendo ahora, soluciones rápidas, son atajos y al final están vendiendo humo, porque como ya comenté, ¿no? La ansiedad forma parte de la condición humana, ¿no? Entonces, si no tuviéramos ansiedad, seríamos unos seres muy planos, que no responderíamos a los estímulos del entorno. Es más, podría derivar a situaciones de temeridad incluso, ¿no? Si no tuviéramos miedo, yo me paro en un semáforo en rojo y me dice mi cabeza, oye, tú pasas del semáforo, ¿no? Digo, ¿tú por qué te tienes que parar aquí, no? Si no viene en coche. Oye, pues le doy, ¿no? Tiro para adelante, claro. Al principio pues puede que no pase nada, pero luego, pues fíjate lo que puede conllevar, ¿no? Entonces, Ujú, la ansiedad también nos protege respecto a nuestra supervivencia personal. exacto. Por eso he dicho antes que es nuestra amiga, porque la Claro, tenemos como enemiga, porque ya se ocupan muchos de decir que es mala, que es, y bueno, es verdad que hasta cierto punto, o sea, quiero decir, hasta cierto punto, o sea, en el sentido de que las emociones, ¿no? O pueden ser o nuestras aliadas o nuestras enemigas, ¿no? Y creo que ahí está la historia, en saber manejarlas, no controlarlas, porque controlar no se puede. O exacto. sea, cuando el ataque de ansiedad viene, viene, y cuando te da el parraque, te da, ¿no? Y cuando te da la presión en el pecho, te da, ¿no? Y muchas veces es como, pues me voy del sitio, o, pues, Dios, que no me esté dando esto, ¿no? O, y yo también hago mucho hincapié en ir con la ola, ¿no? O sea, y yo porque cojeo de ese pie y a mí la ansiedad me da unas cosas muy curiosas y entonces yo siempre lo digo, muchas veces cuando está, o sea, lo importante es decir, tío, voy a pasar 3 minutos malos, o sea, los voy a pasar, ¿no? Eh, Me ha dado un pinchazo en el pecho, pues voy a permitir que esté, ¿no? es incómoda, evidentemente nadie quiere pasar por ahí, pero por eso está la importancia de los valores, ¿no? De, oye, merece la pena el que yo esté pasando esto
porque me va a llevar donde quiero, porque esa ola dice, me va a llevar donde quiero. Exacto. Ahí es muy importante con el tema de la ansiedad, ¿no? Cuando tenemos algún síntoma, ya ponemos el foco directamente, ponemos nuestro foco ahí, pues sensaciones en el estómago, palpitaciones, ahogo, ponemos nuestra atención dentro y lo que creamos es un efecto amplificación. ¿Sí? Hay una técnica muy fácil que podemos utilizar, por ejemplo, es la focalización externa, ¿no? Todo lo que sea la atención fuera nos va a ayudar a no entrar en contacto con esa sensación aversiva del momento y va a hacer bueno, que sea mucho más llevadero, ¿no? El problema Exacto. es lo que conlleva, ¿no? Poner atención ahí, en ese síntoma que tenga, y luego las derivaciones que hace la cabeza. Porque claro, la ansiedad lo que hace es que se active el sistema de alerta del cerebro. Y cuando el sistema de alerta se enciende, lo que te va a decir evidentemente son pensamientos negativos. No voy a poder, esto puede conmigo, me va a dar algo malo, me voy a desmayar. Todos esos pensamientos que derivan de la ansiedad, al final, pues crean en la persona pues la idea de que tienen que evitarlo totalmente. Al final no se exponen al estímulo que le provoca y por generalización pues va aumentando. Claro. Sobre todo, hay una cosa importante que has dicho, ¿no? Que me parece, y que yo desde esta cuenta también hago mucho hincapié, y es de darnos cuenta, o sea, poner el foco ahí, darme cuenta de que, ostras, o sea, por ejemplo, ¿no? Si me da un pinchazo en el pecho, siento presión, ostras, tengo presión, ¿sabes? Tengo ansiedad. Es como está aquí, pero, pero no quedarme ahí de Dios, no sé qué, no puedo, sino, bueno, está aquí, permitirla, ¿sabes? Pero seguir con lo que estoy haciendo. O sea, si estoy aquí haciendo el directo y me dan pinchazo, pues mando un pinchazo, evidentemente estaré súper incómoda, pero sigo, ¿sabes? O sea, no paro de hacer lo que estoy haciendo, que es la historia. Está claro que cuando nos enfrentamos a situaciones, pues un punto de activación pues llega a ser aversivo, lo vamos a tener. Entonces, bueno, es muy importante eso de tomar conciencia de lo que has dicho, focalizarse en lo que estamos haciendo y también confiar en el cuerpo, que es un organismo que tiene millones de años de evolución, que tiene sus propios mecanismos de defensa. La ansiedad no va a matarte, la ansiedad no va a provocarte un ataque al corazón, la ansiedad no va a hacer que pierdas el control, aunque los pensamientos te estén diciendo eso. Claro. Entonces, confía que es un mecanismo que está ahí, que es muy potente porque nos ha hecho sobrevivir. Pues eso, pues cuando nos atacaba un león, ¿qué te da? Pues tensión en los músculos, la sangre va a órganos, como por ejemplo, bueno, los músculos, Mm. el cerebro pierde un poco de sangre, entonces pensamos peor, ¿pero por qué? Porque nos hacen falta respuestas rápidas y contundentes, que pueden ser de huida o de ataque o de pedir ayuda ante Mm. ese que está provocando. Claro, aquí están hablando de que también la ansiedad paraliza. Y yo ahí siempre digo lo mismo. O sea, el que la ansiedad te paralice, el que te quedes en shock, como así, por así decirlo, al final el cerebro como que se desconecta, ¿no? O sea, hay cosas que son tan fuertes Sí, que te desconectan, ¿no? Y entonces te quedas como, bueno, como les pasa a los animales que se hacen los muertos para sobrevivir, ¿no? es, O quiero decir, y nosotros somos animales, tenemos que entender eso, ¿no? sí, sí. Puede pasar, puede pasar. Suelen ser ante situaciones ya muy extremas. Es muy raro que una ansiedad normal pues te bloquee de esa forma, pero puede pasar ante situaciones incluso reales en que la vida está en riesgo. Incluso ya cuando estamos en un bucle de pensamientos negativos, nos llega ese bloqueo también. Eso es Exacto. totalmente. Puede pasar. El problema viene cuando se ha pasado y ya empezamos a hablar con nosotros mismos. Empieza el diálogo ese interno y empezamos a decirnos, es que no vales para esto, es que no puedes con esta situación, es que esto te da a desbordar. Y también la profecía esa autoincumplida, ¿no? De que uno está con la ansiedad y está futurizando y se dice, no lo vas a hacer, te vas a bloquear. Y cuando pues pasa, porque suele pasar, ya luego como que se te confirma todo eso y es Claro, como, te lo dije, lo ves, no tienes que ir a ese sitio. Y claro. ya, ahí viene el bloqueo y la evitación, ¿no? Exacto. Y entonces le hacemos caso a la drama queen que nos está diciendo todas esas cosas Sí, y ya sé es lo que tú dices, ¿no? O sea, se, se,
se generaliza en muchas más situaciones. Y acaba, o sea, la drama queen y ese diálogo y ese discurso y esas profecías y lo que acaban es cargándose de nuestra vida. Y esto está conectado íntimamente con el tema de que la ansiedad y la depresión van normalmente de la mano, ¿no? Antes preguntaban qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y aquí, vamos, la ciencia no tiene la respuesta de qué es primero, pero sí que es verdad que suelen ir de la mano. Sí, pero date cuenta que la depresión viene también cuando uno tiene ausencia de estímulos positivos, de reforzadores positivos. Ujú, ujú, ¿Qué es lo que empieza a quitar todos esos reforzadores? ¿Qué es lo que hace que una persona no se enfrente a las situaciones que le son placenteras o que están dentro de sus valores personales? La evitación. claro. Al final, cuando uno empieza a evitar tanto, su vida se ve reducida. Cuando uno se ve reducida, como no tiene reforzadores, el sistema cerebral de la dopamina, que es el que nos da motivación, que es el que nos da esa sensación de placer al hacer las cosas, Ujú, es muy limitado. Entonces, claro, es limitado, uno, pues claro, pues la vida no tiene sentido, pues lo que claro, estaba a hacer ya no te gusta, o directamente, pues no tengo ganas. Yo le digo claro. al paciente, ¿no?, que salir de una depresión es como salir de una cueva. Y al principio estás incómodo, está todo oscuro, están las paredes frías, no te apetece, pero de alguna forma tienes que ir paso a paso, ¿no? A Ujú, tienta. Aunque en ujú, ese momento no sientas. ujú, Si te gustaba ir a jugar baloncesto, pues mira, no me gusta, voy sin ganas, pero poco a poco vas ahí a tienta en esa cueva y van apareciendo los rayitos de luz, vas viendo cositas nuevas, una cosa lleva a otra, ya si vas a ujú. esto, pues veas a un amigo que antes no veías, poquito a poco esos reforzadores te van sacando de ese pozo de la ansiedad. Exacto, porque haces cosas, o sea, los reforzadores serían las cosas que te importan. Hacer cosas que te importan, que tienen que ver con lo que tú valoras en la vida, ¿no? Exacto, Para que exacto. la gente que nos está aquí. Y, y también nos preguntaban que cómo se puede controlar. La palabra control, ¿eh? Agüita. Bueno, esa es buena pregunta. La cultura y los puntos de vista psicológicos, otra rama de la psicología, pues dice mucho eso, ¿no? Controla tu ansiedad, tienes que controlar tus pensamientos para que luego, pues, sientas bien. Eh, entonces, el control para mí y para, bueno, el punto de vista que estamos hablando, crea todo el efecto contrario, ¿no? Es como echarle más leña al fuego que quiere rebajar, ¿no? Mm, Entonces, no pasaría tanto por el control, sino por esa aceptación que estamos hablando, ¿no? Por eso. estar dispuesto a pasar por determinadas sensaciones desagradables por un motivo superior, que son los valores personales, ¿no? Entonces, Ujú, ahí hay un problema, ¿no? Cuando la persona quiere o se centra solo en el control y no en la atención al empeño de la tarea que va a hacer, no la atención eso. a lo que está haciendo, no la atención a lo que está ocurriendo. Entonces, el control crea el efecto contrario. Exacto. El control no lleva al descontrol, que es una frase que a mí me dijeron y digo, es que tiene toda la razón. O sea, cuanto más intentamos controlar algo, muchas veces más se nos va de las manos, ¿no? Sobre todo a nivel interno, porque aquí estamos hablando, para Claro. situaros también a nivel interno, ¿no? No tanto a nivel externo, Eh, sino más a nivel interno. Cuando intentamos controlar, no tener pensamientos, no sentir determinadas cosas, ¿no? claro. Reprimimos y eso lo que hace es que tiene un efecto rebote, ¿no? Contrario, que es que hace que esos pensamientos vengan con más fuerza, con más intensidad, más frecuentemente, ¿no? O la maniobra de distracción, que también se ha hablado mucho de, bueno, tú cuando te vengan pensamientos negativos, tú ponte a hacer otra cosa, ponte música, y es verdad que a corto plazo, o sea, la evitación sí genera cierto alivio, pero es cierto también que después hay como, venga, boom, otra vez, ¿no? Viene la ola, o sea, no para de venir la ola, ¿no? No, no para. Puedes centrar tu vida en los valores personales, puedes centrarla en esa lucha con el monstruo ese que es muy grande, Exactamente. que está tirando de la cuerda, tú tiras de la cuerda en el otro sentido porque no quieres tenerlo, porque quieres controlarlo, pero mientras más fuerza hagas para ganar el monstruo, con más fuerza tira también ese monstruo. Entonces, Exacto. la solución, ¿dónde está? Es soltar esa cuerda,
¿no? Estar dispuesto a pasar por lo que estamos pasando como una respuesta natural del cuerpo, que aunque sea aversiva, sí que nos va a llevar, si estamos dispuestos a superarlo, a un estado mayor. Date cuenta que todos los aprendizajes de la vida, que son de valor, de importancia, vienen con esa parte de sufrimiento. Si nos Mm. ponemos a pensar, ¿qué es lo que te ha hecho crecer? Pues casi todo ha venido con esa parte de sufrimiento, ¿no? Ha venido con ansiedad, ¿no? Yo aprobé esa asignatura porque me puse ante 50 personas y dije lo que tenía que decir, ¿no? En Mm. esa escuela, ¿no? Entonces, Mm. por ahí viene también el crecimiento. Sí, evidentemente, ¿no? Que en la vida hay dolor. Claro, Y cuanto antes aceptemos eso, aceptemos, entendido como está dispuesto a que en la vida hay dolor y hay cosas muy buenas también, ¿no? Y, y entonces el hecho de decir, bueno, pues es verdad que enfrentarte a un examen con un poquito de estrés, pues incluso te hace ser más eficiente, ¿no? claro, Entonces es ahí donde tenemos que creo que poner el acento, que la ansiedad no es mala, claro. per se. Claro, y de todas formas son mecanismos tan primarios en nuestro cuerpo que el circuito verbal no es capaz de tener poder sobre ello. Tú estás pasando por una situación de ansiedad, de miedo muy fuerte y, oye, no funciona que te digas a ti mismo, no pasa nada, esto va a Claro pasar, que no. y lo tengo que controlarlo, no va por ahí. Entonces, pues, estamos hablando, ¿no? Claro, no, o sea, todo lo contrario, lo que va es por, oye, estoy cagado, Sí, ¿sabes? Reconocer que estás cagado, incluso decírselo, oye, pues compartirlo, ¿no? Oye, estoy cagado y estoy muerto de miedo y también cuando, yo eso también lo he dicho muchas veces, que cuando el miedo lo sacamos a la luz, lo ponemos encima de la mesa, lo afrontamos, claro, no- lo podemos hacer pequeño, ¿no? vale. Porque podemos relativizarlo, podemos, em, pues eso, o sea, a ver, o sea, al monstruo, en vez de también, ¿no? Como luchar, pues decirle qué pasa. A ver, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? eso es muy ¿No? importante también porque fíjate lo que te decía, ¿no? También de la cultura, ¿no? Que, oye, mostrar vulnerabilidad como que no está bien visto y tenemos que entender que todos pasamos por ahí, que todos en situaciones de nuestra vida estamos expuestos a eso porque forma parte de lo que somos como especie, como personas. Ujú, ujú. ¿Por qué no transmitirlo? Oye, pues estoy cagado ahora mismo, no pasa nada. Seguramente te descarga un poco y también facilitas que el otro también te lo diga, ¿no? Todo así en plan, oye, que no se enteren que estoy nervioso, ¿no? Que no se sepa que estoy ahora mismo con miedo. Y bueno, por ahí yo creo que se naturaliza también y se empieza a quitarle hierro al asunto. Claro, porque podemos desahogarnos, podemos mostrarnos, ¿no? También es eso, como vivimos en la tierra de lo que has dicho, ¿no? De la cultura de la felicidad, incluso a la hora de sostener a otro, que yo eso en esta cuenta también lo hemos puesto de relieve, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que cuando yo expreso que estoy cagado, que tengo miedo, que me siento mal, me dicen, no te preocupes, ¿no? No hay mal que 100 años dure, pero si no tienes motivo, Sí, eh, ¿no? Al final es eso, ¿no? Que también, oye, permitirnos a nosotros y permitir a los demás que se expresen, ¿no? Y que puedan mostrar su vulnerabilidad y ya el compartir, ujú, ¿no? Y el apoyar y el validar al otro y el reconocer su mierda, como por así decirlo, sí. pues ya alivia un montón, ¿no? Me siento comprendido porque aquí hay mucha incomprensión. La gente que tiene ansiedad recibe mucha incomprensión por parte del exterior, ¿no? De sus amigos, de la gente, de, bueno, ¿y por qué no vienes? Y no tienes motivo, y ¿qué es lo que pasa ahí? Date cuenta que estamos creando ese efecto contrario con ese tipo de mensajes. A una persona depresiva, con muy buenas intenciones, que Ya, ya. siempre los demás lo que quieren, pues lo mejor para nosotros, ¿no? Pero con esa buena intención, pues lo que dicen, anda, si lo que tienes que salir, pásatelo bien, sal a la calle, vete. Claro, ahí crea pues, el efecto contrario, ¿no? Porque ya la persona empieza a sentirse incomprendida. Está claro que si no sales porque no puedes y encima pues esa presión, ¿no? De tener que funcionar o como que la voluntad lo puede todo, ¿no? De, oye, si tienes voluntad con esto, pues no.
No, a veces Claro. no, y sobre todo en esas patologías, ¿no? Tipo depresión. Claro, el tema de si quieres puedes, ¿no? Que lo estuvimos comentando antes, esa frase que es como una losa que pesa, yo siempre digo, si quieres puedes no, porque no siempre que uno quiere puede, y para poder hay que saber Claro, también muchas veces, ¿no? Salir de los pozos donde caemos, porque muchas veces no tenemos herramientas, no tenemos herramientas para salir de ahí. Y no es que la persona no quiera, la persona no quiere sufrir, evidentemente no quiere estar dentro del pozo, pero no tiene herramientas para salir, se ha perdido, ¿no? claro, Y ahí es donde es muy importante el tema de que, o sea, yo siempre aviso, oye, más vale prevenir. Así que cuando te notes un poquillo así, pues llámanos, ¿no? A claro, Paco, llámanos a nosotros, pero la historia es, si ya estás dentro del pozo, ¿no? También, oye, llámanos, ¿sabes? Pega una voz, claro que sí. levanta el teléfono, descuélgalo, ¿no? Porque, o sea, nosotros lo que os podemos aportar son esas herramientas para salir del pozo. No podemos sacaros porque no nos vamos a meter en el pozo con vosotros, pero sí que os deis cuenta que las herramientas las tenéis como en el cinturón de Super Mario que lleváis, Claro, ¿sabes? Y a lo mejor no os habéis dado cuenta que lo tenéis, ¿no? Es como el que lleva las gafas puestas y no se da cuenta, ay, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Y las lleva puestas, ¿no? Pues muchas veces nos pasa eso con nuestras propias herramientas, ¿no? Cuando nos perdemos, que no vemos nada, que también pensamos que no tenemos nada para salir del pozo. tiende a maximizar lo negativo y empezar a dejar de ver pues, todo lo positivo, ¿no? Todo lo que puede avanzar en la vida, todo nuestro crecimiento, las habilidades. Ujú. Pero es eso que estamos hablando, ¿no? La presión que hay, ¿no? Por sentirse bien, por ser feliz, que hace que la persona cuando esté en ese pozo, pues se vea más sola que nunca, ¿no? Porque, oye, ¿y cómo no vas a estar bien? ¿No? Deberías de estar bien. Sí, el permiso. Yo creo que ahí también es vital el permiso, ¿no? A permitirnos sentirnos mal, tener un momento de mierda o un día de mierda, ¿sabes? Si quieres. Que Sí, hay situaciones en las que, o sea, quiero decir, conllevan dolor, sufrimiento, o sea, sentirte mal. Si se te acaba de morir tu padre, no puedes estar como unas castañuelas, claro, ¿sabes? O pasar un mes de morirse tu hijo, pues tampoco puedes estar como unas castañuelas, ni rehacer tu vida, ¿sabes? Que muchas veces no, o si, no sé, o perder un trabajo, ¿no? O perder una pareja. Bueno, ya encontrarás otro o otra, bueno, ya sí, pero es que resulta que la que he perdido es la que me está doliendo, ¿no? Entonces también darnos permiso para, oye, para dolernos de lo que nos duela, ¿no? hay Y, conciencia de tener que ser feliz, de que todo vaya bien, de tener que estar siempre en el punto más óptimo de nosotros. Ujú. Y eso, pues, evidentemente no puede ser, no es posible. Tenemos que aceptarlo nosotros y en los demás. Muy Voy si te importa, oye, si queréis, a la gente que nos está viendo, que si queréis podéis hacernos alguna pregunta, ¿vale? Pone aquí, ¿hay relación directa entre la ansiedad y la necesidad de controlarlo todo? sí, Contesta. Ujú. que la hay. Lo primero porque eh, esa necesidad de controlarlo todo conlleva detrás una frustración, porque la vida misma pues, se nos escapa de las manos. Podemos controlar ciertas parcelas, no podemos controlar lo que piensen los otros, lo que hacen los otros, ciertas circunstancias externas no las podemos controlar y ahí hay un punto muy importante para llegar a la felicidad, ¿no? El saber diferenciar lo que está en nuestra mano, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, porque si nos empeñamos en controlar lo que no se puede controlar, al final nos frustramos, nos decepcionamos, empezamos a vernos a nosotros mismos como incapaces. A partir de ahí ya se activa la mente, la drama queen, como tú la llamas, etiquetas ahí por todos lados, a llamarnos cosas que no somos. Y bueno, pues más sufrimiento. ¿Esto qué pasa al final? Que al final pues lo acabas integrando, te lo acabas creyendo y te afecta luego a los diferentes ámbitos de tu vida, ¿no? Mm, Ha salido esto bien, como yo tengo la exigencia de que todo me tiene que salir bien, pues lo paso mal, me frustro, me empiezo a negativizar, empiezo a integrar todos esos mensajes negativos y al final me afectan hasta otros ámbitos que yo vamos, tenía buen rendimiento. Aquí te voy a seguir leyendo cosillas, ¿vale? ¿Sí? Pone, ¿cómo trabajamos ese miedo que no siga comiendo terreno porque si no puedes ir a un sitio?
¿Cómo hago para no evitarlo y que no me dé un ataque de pánico? No sé, lo he leído porque está así de... Vale. Mira, lo primero es conocer, entre comillas, al enemigo, ¿no? A lo que nos pasa por dentro. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es un estado de ansiedad sobredimensionado. Ya hablamos antes que la ansiedad conlleva que se active el circuito de alerta del cerebro y que empiece a interpretar lo que está pasando. Con el pánico interpretamos lo que nos pasa por dentro como algo catastrófico. Es decir, si se nos aumentan las pulsaciones, tiene pánico, pues puede pasar que le va a dar un infarto. La persona que tiene ahogo, pues lo mismo, que va a perder el control sobre la respiración, le puede dar un infarto. O a desmayarse, por ejemplo, o a perder el control sobre sí mismo. Son síntomas que forman parte de la ansiedad, pero que al final en el pánico nuestro cerebro la está interpretando como algo muy catastrófico y que guarda relación directa con nuestra supervivencia. Es una mala interpretación, quiero decir, es una interpretación errónea. Mira, pasa muchas veces. En consulta entran los pacientes con pánico y yo le digo, mira, por ejemplo, a que le dé un infarto, y yo le digo, mira, ¿eres capaz de hacer 20 flexiones de pierna? El paciente empieza a hacer flexiones y le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo va tu corazón? Cuando uno hace esas flexiones, pues tiene 120, 150. ¿Ves? Cuando uno puede llegar a entrar en un ataque de pánico incluso con 90, con 100 pulsaciones. ¿Qué diferencia hay? La interpretación que uno hace de lo que pasa. Cuando haces las flexiones, sabes que has hecho ejercicio, ¿ves? Jugando al fútbol, una carrera, llegas casi al límite, que te falta el aire, que no puedes respirar, que tienes esa sensación de agua igual. Pero sin embargo, no piensas que te va a dar un infarto. Entonces, claro, es muy importante la interpretación esa errónea que hace. Exacto, la historia que nos contamos sobre lo que nos pasa, ¿no? Y aquí están preguntando, habéis comentado que un poco de ansiedad es buena. ¿Cómo sabemos dónde está el límite o umbral entre la ansiedad buena y la mala? Claro. Bueno, en principio no hay buena ni mala. La ansiedad es útil de Ansi- por sí o puede ser desajustada ya, ¿no? A nuestro objetivo. Entonces, ahí el límite lo pone cada persona. Hay personas que tienen un umbral más bajo, otro más alto, otras que son más exigentes con su cuerpo, otras que menos. Realmente yo pondría el umbral o pondría el límite en qué medida esa ansiedad te está alejando de tus valores personales. En qué medida te está haciendo que no afrontes las situaciones de tu día cotidiano. Si empiezas a dejar de afrontar todas esas situaciones, ya te está diciendo ahí que la ansiedad te está ganando más terreno. Exacto. ¿En qué medida te limita? Te limita y afecta a tu vida y las cosas que te importan y a hacer esas cosas que te importan, ¿no? Porque quiero decir, al final, yo ahí siempre también pongo el mismo ejemplo que de una persona que al final, o sea, va a hacer un examen, ¿no? Y un poco de ansiedad pues le ayuda a desarrollarlo bien. Pero si está con los pensamientos de antes, la vas a cagar, no te va a salir bien, vas a suspender, seguro que vas a gastar convocatoria. Claro, al final eso va a hacer que delante del examen te bloquees y te salga. O Sí. sea, que te quedes paralizado y no lo puedas hacer, ¿no? Mira, la ansiedad te da esa energía extra para afrontar una situación que estamos interpretando peligrosa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Si somos capaces de trascenderla en el sentido de, bueno, estoy así de esta forma, pero el examen lo voy a hacer. El examen Exacto. lo voy a hacer. Mejor o peor, pero esto hay que pelearlo. Entonces, cuando acabas de hacer el examen, ya te das cuenta de decir, oye, pues no era para tanto. Sin embargo, si te vas de la situación, si no toleras ese estado aversivo, si no estás dispuesto a pasar por ahí, al final pierdes el examen, vas a suspender y probablemente en los siguientes exámenes empezarás a sentirlo otra vez. No va a ayudar nada. Espérate que te voy a preguntar aquí, mira, dice, ¿y cómo gestionar lo que no se puede controlar? ¿Cómo gestionar el miedo a que algo malo que te ha pasado no influya todo el tiempo pensando que se va a volver a repetir? Mm. Bueno, está claro que las experiencias traumáticas nos marcan y van a estar un tiempo ahí avisando de que hay algo por lo cual no quieres volver a pasar.
ahí está el aviso. Evidentemente, si yo voy por un callejón oscuro y me encuentro a un pitbull amenazante, echando saliva por la boca, que me va a morder, yo al día siguiente voy a intentar no pasar por ahí. ¿Sí? Claro, Ahora, claro. ahora, porque no tiene sentido sufrir por sufrir. Ahora, si yo vivo en esa calle, yo tendré que empezar a desplegar unas soluciones a ese problema. ¿Sí? Puedo llamar a la policía, puedo al día siguiente preguntar si hay un dueño por allí, y sobre todo, si tienes que pasar, porque es importante para ti, oye, pues habrá que pasar. Lo bueno es que se da un fenómeno que es muy importante en las personas, que es la habituación. Podemos habituarnos a ese miedo. Al principio, los primeros días, está muy alto, pero si poco a poco nos vamos enfrentando a la situación que lo provoca, nos vamos habituando y otra vez el cuerpo no está hecho para sufrir tanto tiempo tan intenso de forma continuada. Poco a Ujú. poco eso se va a ir. Va bajando, claro. Al final, ¿qué queda? Un recuerdo. O, oye, pues hoy hace un año que me pasó esto. Pues se te viene a la cabeza. Ujú. Pues eso te va a quedar por ahí. Y Claro, ya para acabar. perdona, Paco, Oh, que te interrumpa. También es verdad que también tenemos que ver hasta qué punto hay que temerle al pitbull. Porque si el pitbull está atado, sí, ¿sabes? No es lo mismo a que esté suelto, a claro, que está atado, ¿no? claro. Porque si está atado, oye, y lo veo de lejos, no es lo mismo que si está suelto y me va a morder, ¿no? Esa, Entonces, también ve hasta qué punto ese peligro del miedo a que me muerda y me ataque el pitbull claro. es verdad o es real o tiene sentido, Por ¿no? ahí es natural, porque el cerebro ahí pues no le importa la diferencia. Lo que le importa realmente es responder a ese estímulo que en un momento dado puede suponer pues un ataque, puede suponer Ujú, amenaza para la supervivencia. Entonces, ujú. ese estímulo da igual, que esté atado, que no esté atado. Lo que pasa es que luego tenemos un poquito que racionalizar, ser objetivos y poco a poco irnos enfrentando a la situación. De todas formas, muy importante para superar el pánico, para superar ese terror que es más intenso, que la exposición sea de forma escalada y progresiva. Si Ujú. yo tengo miedo intenso a entrar en un supermercado, pues no te expongas directamente al supermercado. ¿Sí? Te puedes poner poco a poco, pues mira, no entro en este, pero voy a entrar en este primero, que es más pequeñito, que a mí me genera más confianza. Le vas ganando terreno poco a poco. Exacto. Que si yo lo quiero afrontar directamente y entro en ese supermercado y no aguanto el tiempo suficiente para habituarme a esa ansiedad tan alta, me escapo. Y cuando Claro, escapo, ¿qué mensaje me doy? Nunca más vuelvas ahí. claro, Más. Y luego al día siguiente, pero vamos, ni a ese ni al de la otra esquina. A partir de ahí está el problema. claro. La importancia de afrontar el miedo, de plantarle cara, o sea, de también ir poquito a poco, de glosarlo si me apura, ¿no? Aquí Claro, estaban preguntando que esto me parece también importante, el tema de si la ansiedad y pánico es lo mismo, ¿no? O sea, y yo aquí sí que siempre digo, que no sé si tú estarás de acuerdo, que al final la ansiedad es miedo alimentado, ¿sabes? Como, sí, o sea, el miedo, la emoción del miedo alimentada se convierte en ansiedad y la ansiedad alimentada se convierte en pánico y el pánico alimentado se convierte en un trastorno de pánico, ¿no? Es como el monstruo sí, sí. va, Generalmente la diferencia es que, bueno, la ansiedad puede ser también por motivos externos, miedo a lo externo, que ya también en nuestra cabeza, pero sobre todo la diferencia entre el pánico y la ansiedad es que el pánico ya uno interpreta situaciones o sensaciones corporales como amenazantes o catastróficas. Sensaciones que son propias de la ansiedad, pero se dispara el circuito de alerta del cerebro y empezamos a interpretar que nos va a pasar algo grave con nosotros mismos, que nos vamos a volver locos, que vamos a perder el control, que nos va a dar un infarto, que nos vamos a quedar sin aire, nos vamos a desmayar, todo eso. Pero con lo que expliqué antes, con lo de las flexiones, ¿no? La interpretación ahí, y ahí entramos en otra parte, ¿no? Que es la difusión también, ¿no? exactamente. De cómo Ujú. fusionado con nuestro propio pensamiento, ¿no? Y lo que nos diga el pensamiento, esa es la realidad. Si ya conocemos cómo funciona ese mecanismo de pánico, los pensamientos que conlleva, podemos ir tomando un poco de distancia y verlo un poco más de lejos, ¿no? De, vale, Exacto. para aquí.
la cabeza me está diciendo esto. Yo ya conozco al monstruo, yo ya sé lo que me va a decir. Voy a intentar separarme un poquito, voy a tomar distancia y voy a seguir con lo que estoy haciendo. Y cuestionarlo, ¿no? O sea, ese pensamiento es verdad, ¿no? Al final, mm, es lo que decíamos, ¿no? O sea, ese ¿no? Que viene la drama queen, te va a pasar no sé qué, te va a... espérate, espérate, ¿está pasando? Porque si no te está pasando, bueno, o esa capacidad adivinatoria de que te va a pasar, que yo digo que está en modo Sandro Rey, porque ya, o sea, todo, Sí, ¿sabes? Todo, tío, o sea, es como, bueno, pues que yo cuando a veces en consulta estamos en modo Sandro Rey, digo, oye, si tú es que eres primo de Sandro o algo y dime el número de la lotería, ¿no? Porque ya que estás ahí en modo adivinatorio total, ¿no? Y sabes qué te va a ocurrir exactamente dentro de X tiempo, ¿no? Entonces al final es tomar distancia y darnos cuenta de claro. que estoy reaccionando a una historia que no existe, ¿no? Date cuenta que el cuerpo siempre va a intentar adaptarse y está hecho para la supervivencia. Nunca te va a sabotear hasta el punto de que esas sensaciones te generen eso real que tú estás pensando. ¿Sí? Porque el cuerpo se va a autorregular a sí mismo. Ujú, Te va ujú, a dar aviso, va a haber unas sensaciones de ansiedad, incómodas de llevar, pero no se materializan en algo real. Nunca nadie ha muerto por tener pues, esa sensación. ujú. Nunca nadie se ha muerto de un ataque de ansiedad, ni por ansiedad, Oh, ni... claro. Entonces, bueno, pues Paco, darte las gracias, Gracias. ¿vale? Ya veas, Muchísimas gracias todo por viendo. este ratito, por colaborar conmigo, por todo. Y Gracias. que nada, que ya mismo hacemos otro de otras cosas, que esperamos que os haya gustado, que os haya servido y voy a intentar dejarlo guardado. Pido por Dios que se guarde. Y gracias Jorge, gracias Raquel, que nos están dando por aquí. Pero Daniela, gracias. Sí, sí, vamos a guardarlo, sí, lo ¿vale? vamos y bueno, y ya pues ya nos vemos en otra ocasión, ¿no? Eso, ya nos vemos en otra ocasión, por supuestísimo. Bueno, Un saludos, saludo a todos. Chao, chao. adiós. Muchas gracias. Hasta luego, Paco. Adiós.